La doctora Claudia Paladino. ¿Cómo le va, doc? Carlos Ganancia le saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está usted? Muy bien, tanto tiempo, doc. Qué gusto escucharla. Hace mucho, sí, hace Sí, mucho que no hablamos. hace mucho, mucho que no hablamos. Bueno, hoy la excusa, por lo menos en principio, es hablar un poquito sobre este día, pero bueno, también sobre la realidad, ¿no? La influenza, la gripe A, todas las cositas que nos están pasando. Me parece que hay que recuperar algunos hábitos perdidos de la pandemia, doc. Y totalmente, haciendo hincapié en el Día Hoy Internacional de Lucha contra la poliomielitis, ¿no? Una enfermedad viral que Argentina tuvo su epidemia en los años 50 y que después, bueno, gracias a las vacunas, como siempre, se logró seguir luchando. Y en el caso de Argentina y de las Américas, que en general se tienen programas de vacunación muy intensivos, universales y gratuitos, hace que aproximadamente 30 años del último caso de polio salvaje en la región de las Américas, ¿no? Eso refiere la OPS. Pero, sin embargo, en otros países del norte y en Europa, vieron que no hay no había un hábito de vacunación contra el padrón, o sea, el grupo de enfermedades como tenemos acá en Argentina. Entonces esto hace que haya poblaciones más susceptibles de poder enfermarse de esta enfermedad, y lo que se quiere lograr es un mundo libre de polio, ¿no? Que no haya más casos, como ha pasado con otras enfermedades. Entonces, bueno, el Rotary Club toma la fecha de nacimiento de Salk, que fue el que creó la vacuna que lleva su nombre, como el día de conmemoración y de poner en agenda a nivel mundial esta enfermedad, para que sigamos todos trabajando intensamente con la vacunación y con los cuidados correspondientes, ¿no? Y esta campaña de vacunación que, como usted dice, doc, en la Argentina tienen una incidencia muy alta, que de repente, bueno, se puso en todo el debate con el tema del COVID, pero que inevitablemente uno tiene que decir que han sido muy positivas para la salud de la comunidad, en este caso la poliomielitis ni hablar. Sí, realmente hay enfermedades que hoy casi, esta por ejemplo, polio, hace mucho que no tenemos casos. Es verdad que siempre existe el riesgo de lo que se llama polios de virus salvajes, porque la vacuna cubre contra contra los virus, pero a veces hay algún tipo de mutación que hace que siempre tengamos que estar atentos y vigilando la aparición de un probable caso. Por eso, como esta enfermedad da, entre otros síntomas, parálisis, ¿no? Una persona está sin ningún problema y empieza a tener una situación de parálisis flácida, generalmente comienza de sus miembros inferiores y va avanzando. Cuando hay una consulta de este tipo, entra todo un sistema de alerta y vigilancia, donde una de las patologías que se debe descartar es polio. Otra, que a veces la han oído nombrar, que en realidad tiene varias causas, es el Guillain-Barré, que es una enfermedad que empieza a asimilar. Entonces, cuando hay una consulta de algún paciente, sea la edad que sea, que tiene algún tipo de sintomatología, que cumpla las características de parálisis flácida, entre otras, se realiza todo un formulario, se hacen estudios, se envían estas muestras al Malbrán de Buenos Aires para siempre vigilar que no haya un virus de polio salvaje dando vuelta, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que bien decís vos, la gran importancia de la vacunación. Lo hemos visto con el COVID, ni hablar, ¿no? Cómo impactó la vacunación y bajaron las internaciones, ¿no? Si uno ahora hace historia y ve los casos, sí, como cuando hubo vacunas, tal vez teníamos muchos más casos por población activos al mismo tiempo, pero los hospitales tenían una ocupación mucho menor que al comienzo de la pandemia, donde no había vacuna. En el caso de otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la hepatitis A, también es algo que uno tiene que hacer memoria. Tal vez los más grandes, cuando íbamos a la escuela, siempre había algún compañero que en algún momento se ponía amarillo, hacía pis color Coca-Cola, sí, y tenía hepatitis. Exacto. Y estaba casi un mes o 15 días en su casa, en reposo, con una dieta especial, todos cuidándonos de no contagiarnos.
y a partir de que se instaura la vacuna a nivel nacional gratuita, realmente se deja de ver hepatitis por esta causa viral, ¿no? También las meningitis, cuando se empieza a incorporar la vacuna para Haemophilus influenzae, para neumococo, para meningococo, realmente las meningitis que hoy son más prevalentes y son poco frecuentes en la infancia, son las algunas meningitis virales, ¿no? Entonces, también tomar el ejemplo de hoy, que me parece muy importante hablar de polio, pero también recordar que estamos en la campaña nacional de para el sarampión, ¿no? Evitar el sarampión y la rubiola, y que realmente estas campañas, como lo hemos escuchado, pero para reforzarlo, cuando son campañas así masivas, es porque se detecta que puede existir un riesgo que pueda venir un brote de sarampión, también por eso, por los viajes, porque hay países que no vacunan, entonces esto hace que el virus esté y puede venir alguien contagiado a Argentina y generar un foco de brote. Entonces se hacen estas estrategias poblacionales como política pública que en todo el país, en poco tiempo, para que tenga realmente impacto, por eso en 2 meses, en 1 mes y medio, se trata de vacunar a toda la población objetivo. Y ahora estamos en plena campaña de vacunación de sarampión de la infancia, por eso es muy importante que, aunque tengan el carnet de vacunación completo, las madres y los padres, la familia, lleven a los niños y niñas, según la normativa de a quienes hay que vacunar, a los centros de vacunación. Incluso hay nodos, vieron en las plazas, estuvimos en la feria, estuvo el Ministerio en la Feria del Libro y en el Ponchito, porque nos quedan, me comentaban, creo que más o menos 15 días todavía de campaña. Entonces un poco la meta sería que en estos 15 días se vacunen aquellos que todavía no lo han hecho, ¿no? Y logremos un 95% de la vacunación de la población infantil, que es objetivo para esta vacuna, que esté vacunada dentro de 15 días, ¿no? Como una meta comunitaria, como algo bueno para Catamarca, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Doc, desde su mirada, bueno, ahora está con un rol más legislativo, si se quiere, pero está viendo el avance por allí de influenza, de gripe A, algunos casitos de COVID por allí. ¿Se mantiene cierto grado de atención sobre estas evoluciones? Sí, en realidad, bueno, estamos viendo un poco lo esperado, que con el cambio de clima el COVID fue descendiendo, hay casos aislados y es lo que se va a ir observando en Argentina, ¿no? Estamos hablando, porque hay algunas alertas en Europa, en Alemania, con aumentos de COVID en algunos subtipos de la cepa Omicron. Pero en Argentina lo que estuvimos observando, que el COVID fue descendiendo, está descendiendo, y en Catamarca también, pero hemos tenido fuera de lo estacional, ¿no? Porque recuerdan que la gripe común, la influenza, era de los meses de julio, siempre empezaba en el norte, antes Tucumán, y Catamarca nos tocaba más fines de julio, agosto, con un rebrote en septiembre, ¿no? Y llama la atención que todo el país estemos en octubre con casos de influenza, casos de influenza tipo A y B, que son 2 tipos de virus de la gripe. Entonces, bueno, lo de siempre, aquellos que tienen indicación de vacunarse, porque la vacuna de la gripe está dentro del calendario nacional, gratuito, universal, hay que hacerlo. Si todavía no lo han hecho, acercarse y vacunarse, ¿no? ¿Se acuerdan que es la población mayor de 60 a 65 años, aquellos que tienen alguna patología crónica, las mismas patologías crónicas que reafirmábamos para el COVID? Y los niños de los 6 meses hasta los 2 años reciben vacuna antigripal todos los años. El personal de salud, el personal de la seguridad, muchos ya han sido vacunados, pero otros tal vez porque se estaban vacunando contra el COVID, porque estaban justo enfermos de COVID y dijeron, bueno, cuando pasen los meses me vacuno contra COVID y gripe, y no lo han hecho, hay que vacunarse. Y por otro lado, la gripe se contagia, es un virus respiratorio, entonces hay que tener los cuidados que tanto conocemos como para el COVID, ¿no? Si estoy resfriado, con algún tipo de tos, y llego a ir a alguna actividad donde hay otras personas, ponerme el barbijo, entonces evito que otro se contagie. Si realmente tengo fiebre, quedarme en casa y consultar, vacunarme, lavarme las manos, ventilar los ambientes,
tratar de hacer actividades al aire libre y no en lugares cerrados. Todo eso nos va a proteger para que en estas semanas epidemiológicas donde observamos que está habiendo un aumento de casos de gripe, aunque estamos en octubre y es raro, cuidarnos de esta manera para evitar enfermarnos y tener algún otro tipo de complicación, ¿no? Doc, Esto simplemente que ya nos tenemos que ir octubre, para cerrar sí, y aprovechar poder charlar con usted. Desde la legislatura provincial, la cambio de tema, ¿no? Desde la legislatura Dale. provincial se analiza, se está siguiendo de cerca el conflicto con el sector de la salud, Doc, se lo tengo que preguntar, mil disculpas. Sí, nosotros hemos recibido cuando comenzó el conflicto en la Comisión de Salud a diferentes actores de diferentes gremios y de diferentes grupos que estaban con este problema gremial. Sí, también hemos, en algunos momentos, recuerden ustedes que también hicimos una declaración toda la Cámara con respecto a una situación laboral de personas que habían sido contratadas en el último año y por un tema había habido un problemita de la continuidad de su contrato. Estamos varios diputados y yo también en contacto tanto con el Ministerio de Salud como de Trabajo y de Gobierno. En realidad ya ha habido algunos aumentos y algunas vías de resolución del conflicto y todavía quedan algunos otros pedidos que se están analizando según lo que nos ha dicho el Ministro de Gobierno. Un poco el interlocutor que está, digamos, avanzando en este tema de diálogo en este momento, más allá que los actores intervinientes es el Ministerio de Trabajo y de Hacienda, ¿no? Porque es un tema gremial y obviamente Salud manifiesta su preocupación porque esto impacta en la atención de las personas, ¿no? O sea, los equipos que están con un reclamo gremial y por otro lado con las medidas de fuerza, que todo lo que tiene que ver con lo prevalente, con los controles, con lo que no es urgencia, están empezando a sentir el impacto, ¿no?, de estas medidas. Pero Trabajo, Hacienda y Gobierno, que un poco es el interlocutor válido que el señor gobernador solicitó que intervenga, están en arduo diálogo, ¿no? Yo estuve en Tinogasta el viernes por el tema de los 10 años de las escuelas rurales que me habían invitado, y el ministro de Gobierno también estaba y tuvo una conversación con un grupo del equipo de salud que habían pedido hablar con él. O sea que hay un diálogo abierto permanente y en la búsqueda de una solución rápida para que se pueda llegar a buen término, ¿no? Ojalá. Bueno, doctora Claudia Ojalá. Paladino, primero era la reflexión inevitable de este día, su vínculo con el sistema de salud y su rol como legisladora. Le agradezco muchísimo la deferencia de estos minutitos. No, gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande.